Muchas gracias a todas las personas que se están conectando a esta nueva sesión del semillero de investigaciones de Profamilia. Eh, Agradecemos mucho a las personas que se conectan desde nuestro Facebook Live. Como ustedes saben, el semillero de investigaciones de Profamilia es un espacio que busca generar discusión sobre diferentes investigaciones relacionadas con salud sexual y salud reproductiva. Estamos cerrando nuestro ciclo del semillero de este primer semestre, pero estén muy pendientes de nuestras redes sociales porque tenemos preparado también otro ciclo para nuestro segundo semestre. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, se los voy a presentar, Diego Mora, que es un comunicador social con especialización en derechos humanos y maestría en nuevos periodismos, comunicación política y sociedad del conocimiento de la Universidad de Valencia, España. Es graduado del programa Next Generation Leaders de la Universidad de Arizona en Estados Unidos, investigador y conferencista sobre el uso del lenguaje en torno al VIH y su impacto en el estigma y la discriminación. Ha trabajado por más de 10 años en la defensa de los derechos humanos, específicamente con población LGBTI, mujeres, niñas, personas usuarias de drogas y derechos digitales. Es especialista en ciencia política y comunicaciones de Médicos del Mundo Francia en su oficina de Colombia. El día de hoy, Diego nos va a compartir una presentación sobre VIH y medios de comunicación. La idea es que él va a tener un tiempo para presentarnos el trabajo que ha hecho sobre este tema y al final tendremos un breve espacio de preguntas. Entonces les agradecemos mucho si van depositando sus dudas en el chat. Diego, muchas gracias por venir. Para nosotros es muy grato contar contigo y pues tienes la palabra. Hola Mariana, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Para mí es un placer estar acompañándoles el día de hoy. Y bueno, voy a compartir aquí pantalla para que puedan ver un poco. Para iniciar, quiero mostrarles que este estudio se ha realizado ya en dos oportunidades, la primera en el año 2016 y la segunda con información del año 2019. Efectivamente, el nombre, como lo ven, es ahí VIH en los medios, investigación sobre el cubrimiento al VIH y SIDA en medios de comunicación online de habla hispana de América Latina, el Caribe, y en la segunda versión se incluye España. Pero para iniciar quiero contarles algunos datos, por ejemplo, que en el mundo estamos cerca a los 40 millones de personas que viven con VIH y mientras las personas afectadas por el virus aumentan, el mundo reduce su interés en invertir en la respuesta y esto se está dando, por ejemplo, con la falta de financiación de los gobiernos, pero también con la falta de oportunidades para que haya financiación de otros países que tienen, digamos, países desarrollados que pueden dar la oportunidad para otros para que puedan hacer respuesta al VIH. Se habla de que en el año se pueden estar infectando alrededor de más de 2 millones de personas. Mueren también alrededor de 1 millón de personas por año. Y desde el primer caso conocido ya estamos por encima de los 80 millones de personas que han tenido VIH, de las cuales hasta 35, 40 millones han fallecido. Eso es casi como la población de Canadá o un poco más que Arabia Saudita. Y si hablamos de América Latina y el Caribe, hablamos de que en el año pueden haber alrededor de 2 millones de personas que viven con virus, perdón, pueden haber en este momento alrededor de 2 millones de personas que viven con el virus, se dan alrededor de 100.000 nuevas infecciones cada año en la región, y mientras en el Caribe el 46% de las nuevas infecciones son para mujeres, en América Latina es el 36%, lo que hace que la epidemia se concentre en hombres que tienen sexo con otros hombres, incluyendo a las personas gay y a los HCH, que se habla de este término epidemiológico para las personas que tienen una orientación sexual heterosexual, pero que tienen sexo con o personas de su mismo sexo. Obviamente también incluye en estas poblaciones, digamos, que se han visto más afectadas, sobre todo también en América Latina, a las personas que ejercen el trabajo del sexo y a la población joven. Para empezar, les quiero contar que hay muchísimas situaciones de estigma y discriminación relacionadas con el lenguaje y a veces no somos conscientes de la importancia de tener
un uso adecuado de palabras cuando hablamos de determinados temas, incluyendo el VIH, pero se extiende mucho más allá del VIH. Creo que para el trabajo que se hace en derechos humanos siempre tiene que tener un cuidado especial en el manejo como estamos hablando sobre estas temáticas. Les cuento un poco el estigma y la discriminación porque se da en temas de VIH. Uno es la prevención y el testeo de VIH. Por ejemplo, el estigma y la discriminación son obstáculos para ampliar prevención, tratamiento, atención y apoyo con relación al tema de VIH. Y hay dos datos específicos de investigaciones. Por ejemplo, en Botswana, una encuesta dice que personas que recibían tratamiento antirretroviral para el VIH, hasta el 40% de estas personas postergaba el ir a hacerse una prueba de VIH en gran parte debido a la estigmatización. Y en otra encuesta de usuarios de personas que se inyectan drogas en Indonesia, por ejemplo, el 40% dijo que la estigmatización era la causa por la que los usuarios de drogas evitaban hacerse una prueba de VIH. Entonces, digamos que ahí está también esa necesidad de eliminar estas barreras de estigma y discriminación para que el testeo de VIH sea oportuno y no se espere mucho tiempo para tener los resultados. El segundo es el temor al estigma y la discriminación que hace que las personas tengan menos probabilidades de adoptar un comportamiento de prevención del VIH y menos probabilidades de revelar su estado serológico a sus parejas. Entonces, hay otro estudio en Tanzania que habla que personas que viven con VIH, solo la mitad de los encuestados habían revelado su estado serológico a sus parejas íntimas y entre los que lo habían hecho, el tiempo promedio desde que se enteraron de que tenían la infección de VIH hasta la revelación a sus parejas fue de 2,5 años para los hombres y de 4 años para las mujeres. Entonces, digamos que el estigma también contribuye a la postergación de la revelación del estado, lo cual puede llegar a tener unas causas digamos, infalibles en la calidad de vida de las personas que viven con VIH. Y el tercero, que hablamos del cuidado del tratamiento, el estigma y la discriminación se asocian con posponer o rechazar la atención y con la falta de observancia del tratamiento y los medicamentos para el VIH. Hay una encuesta de 1.000 dispensadores de atención de salud que trabajan con personas con VIH en Nigeria y el 43% observó que otros centros de atención negaban la hospitalización a pacientes de VIH. Y en Jamaica, investigadores descubrieron también que más de 2/3 de los casos de SIDA recientemente diagnosticados se hicieron la prueba recién en una etapa avanzada en la infección porque tenían ese miedo a ir a hacerse el examen y ser catalogados o ser señalados como personas que tenían sexo con personas del mismo sexo. Entonces, digamos que hay una relación directa entre la falta de atención y cuidado con el estigma y la discriminación y por eso también la importancia de tener, digamos, esa necesidad de cambiar lenguaje, de hacer trabajo en la respuesta rápida, de incitar a los gobiernos para que tengan un desarrollo más de sus políticas públicas, ¿no? Hay unas causas modificables. La primera es la sensibilización, pero estamos hablando desde una falta de sensibilización a la sociedad en general con el objetivo de reducir los daños y mejorar el acceso. Hay otra que es la desinformación. Siempre tenemos información errónea y se da cuando existe la percepción, por ejemplo, de que una persona que cree que se puede infectar solo con tocar a una persona que vive con VIH o por dar un beso o por compartir una cuchara o un tenedor. Entonces, digamos, todavía vivimos en el mundo y sobre todo en Latinoamérica este tipo de situaciones que pueden llegar a afectar el acceso a servicios de salud para las personas con VIH o el acceso a educación o el acceso a trabajo, indiferentemente por el motivo que sea, pero mucho más relacionado con un estigma social que tienen todavía las personas que viven con VIH. Y el tercero es la moralidad, y aquí no me voy a detener mucho porque seguramente podría tergiversarse un poco la conversación, pero es la relación o el vínculo del VIH con prácticas que se catalogan como poco sanas, pero estoy viéndolo desde la moralidad o que no están dentro de los parámetros de la normalidad. Entonces, por ejemplo, hay afirmaciones o personas que todavía afirman que todos los gays tienen VIH o que haciendo la generalidad de que las personas gays no utilizan preservativo o condón para su protección o si usa droga seguramente tiene VIH. Entonces digamos que todavía existe un montón de moralidad respecto a cómo se habla del VIH, a cómo se dan las infecciones
y también a cómo se relacionan las poblaciones con la infección del VIH. Aquí podemos ver el impacto que tienen los medios de comunicación. Estos son titulares reales de medios de comunicación que impactan de manera negativa, sobre todo en el tema del estigma y la discriminación para personas con VIH. Vamos a empezar por el primero, atender a, bueno, el Instituto de Seguro Social a enfermos de SIDA. Y siempre hay una relación entre VIH y SIDA y lo vemos como lo mismo cuando en realidad son dos cosas diferentes. El virus de inmunodeficiencia humana, que es la etapa inicial de la infección, es la oportunidad, digamos, donde se tiene el cuerpo para hacer frente a este virus a través de tratamiento retroviral. Y SIDA, que ya es la etapa del síndrome, es la etapa donde el virus ha avanzado tanto que cambia de virus de infección a síndrome, pero en ningún momento estamos hablando de que el VIH sea una enfermedad, aunque, claro, es parte del lenguaje y de entender cómo hablamos de una u otra manera, pero el problema de decir enfermedad es que estamos relacionando a las personas con VIH como si fueran enfermos y ahí lo dice el titular. Aparte habla enfermos de SIDA y hay una contrariedad todo el tiempo, una necesidad de hablar de SIDA como si fuera VIH y son dos cosas diferentes. Entonces, siempre hay que tener clarísimo que estamos hablando de VIH o más no de SIDA, a no ser que sean los casos específicos, que obviamente se pueden dar. 6.000 contagiados por VIH habría en Puerto Montt, según informe de ONG. ¿Por qué no hablamos de la palabra contagio? Porque, como lo decía anteriormente, al ser el VIH una infección, no es una enfermedad contagiosa, no es algo que pueda estar en el aire o que yo pueda compartir un momento con alguien y a través de la respiración pueda estar dando a entender que puedo contagiar, que puedo infectar a la otra persona. Entonces, efectivamente, no es una enfermedad contagiosa, es una infección y la única forma que tiene para poder infectar a otra persona es a través de las tres digamos, cosas causales que se conocen. Una es obviamente a través de relaciones sexuales sin protección, otra es de madre a hijo, sobre todo en etapa de lactancia o en el nacimiento, y la otra es a través de, digamos, transfusión de sangre o uso de drogas inyectables sin cambio de aguja. Entonces, por eso no hablamos de contagiados, hablamos mejor de la transmisión del virus o de la infección. Hay millones de infectados con enfermedades venéreas. Digamos que la palabra venérea surgió hace muchísimos años para hacer referencia a las infecciones de transmisión sexual, que tampoco son enfermedades de transmisión sexual, y es también el poder que tienen las palabras para ejercer una posición negativa frente al estigma y la discriminación. Al hablar de venerias estamos haciendo un juicio de valor grande frente a si estuviéramos hablando de ITS y más como no como una normalización de la infección, pero sí como un entendimiento de que se vive en la actualidad y que hay millones de personas afectadas por ITS y que hay que hacer tratamiento y políticas públicas para que esto se pueda reducir. Los homosexuales, esos malditos portadores de SIDA, creo que ya lo hablábamos ahorita con lo de la moralidad, es esa necesidad de estar señalando siempre a las poblaciones, sobre todo poblaciones gays, trabajadores sexuales o personas trans, que son las más afectadas por el VIH, para hacer esa relación. El pastor que habla de matar a los gays es el camino para un mundo libre de SIDA. De nuevo, otra vez, esa negatividad contra las poblaciones. Y hay otra que me parece muy fuerte, que es huérfanos del SIDA en India luchan por su futuro. Y es la necesidad de continuar con el estigma. Esto es cambiar los ciclos. Entonces, los padres que tuvieron VIH y que murieron por causas asociadas al VIH, entonces ahora sus hijos también se ven afectados por ese estigma y esa discriminación al ser llamados huérfanos del SIDA, que son esas personas que desafortunadamente perdieron a sus padres por el virus, pero que posiblemente ellos puedan ser o no negativos o positivos frente al VIH. El análisis, ahora sí voy a entrar en materia de la investigación. Es un análisis que se hace del 1 de octubre al 1 de diciembre de 2019 en medios de América Latina, el Caribe y España, aunque en Latinoamérica solo se escogieron los medios de habla hispana, pues para tener una mejor relación
y haciendo énfasis en que la comunicación que se está analizando es en español, se hizo el análisis a 1.726 artículos de medios. Estos medios fueron escogidos a través del Estudio General de Medios cuando existía en el país. El Estudio General de Medios es una investigación que se hace casi siempre mensual o bimensual en los países, donde se establece cuáles son los medios que tienen mayor audiencia en el país. Entonces escogen los de media alta y alta audiencia, y en aquellos países donde no hay EGM, porque no en todos los países hay este estudio, entonces se hace la investigación previa de cuáles son los medios de comunicación que tienen mayor relevancia en el país para poder traerlos a la investigación. Entonces se hacen más de 1.700 artículos, pero se toman los parágrafos o los párrafos, mejor, donde dice VIH o SIDA. Y de esos 1.726 artículos pudimos obtener 5.480 menciones, que es a la final, a la frase a la que se le hace el análisis. Estos son 100 medios de comunicación y 20 países. Quiero contarles un poco de la metodología. Obvio, hay unos pasos para hacer todo el trabajo. Primero, obviamente, fue la recolección de estas 1.726 artículos, luego la sistematización, por último ya la evaluación y las estrategias futuras. Y para este proceso tuve un aliado estratégico. Ellos son Búho, es una agencia de evaluación y medición de comunicaciones, que lo que hacen es que tienen, a través de su software propio, nos dan la posibilidad de seleccionar las partes del texto en el artículo, que es lo que vemos ahí en verde, para poder seleccionar esto y empezar a hacer el análisis más profundo. Entonces podemos definir, cuando seleccionamos una parte del artículo, podemos definir quién está hablando, sobre qué está hablando, cuáles son los temas que está tocando, cuáles son las palabras de uso adecuado o inadecuado que tiene, cuáles son las infecciones o enfermedades más relacionadas con el VIH, de qué países que está siendo generada la información. Y además, en el cómo se habla, nos puede dar un valor que ya sea neutral, positivo o negativo en este caso. ¿Y qué tuvimos en cuenta para decir si era positivo o negativo? El uso adecuado o inadecuado de las palabras en relación con el VIH. Entonces, por ejemplo, si la palabra era contagio, que ya sabemos que no es la adecuada, sería punto negativo. Y si la palabra fuera transmisión, que es la adecuada, sería hacia el positivo, que ya lo vamos a ver más adelante. Y también para la metodología hay una base teórica para poder, digamos, no me estoy inventando yo por qué hablar o no hablar de esta forma del VIH, sino que en Latinoamérica han surgido bastante iniciativas de guías para periodistas, sobre todo para comunicaciones y para organizaciones sociales, sobre cómo hablar del tema de VIH. Y esta fue la base específica para esta investigación, es cómo comunicar sobre VIH-Sida, guía de recomendaciones y fuentes de consulta, que la emitió la dirección bueno, en ese momento se llamaba Dirección de SIDA, ahora se llama Dirección de VIH, del Ministerio de Salud de Argentina. ¿Y por qué tomé aún teniendo conocimiento de muchísimas otras guías? Por ejemplo, hay guías de corresponsales clave, que son una iniciativa de periodistas en Latinoamérica. Está la guía de la IMLAS, que es también como la asociación de medios que hablan o que comunican sobre temas de VIH-Sida. Seguramente que ONU-SIDA también tiene una guía y muchas organizaciones en Latinoamérica la tienen, pero me enfoqué en la del Ministerio de Salud de Argentina, porque encontré que era la que tenía más completo el uso adecuado de palabras para hablar de VIH. Y ellos en su guía nos muestran por qué VIH no es igual a SIDA, que es la confusión más común y se ve todavía en los medios de comunicación que los y las periodistas hablan de SIDA como si fuera VIH, y por qué el VIH se transmite, no se contagia. Entonces de aquí ya empiezan a salir esas palabras que puedo hacer de uso adecuado o inadecuado, evitar la palabra paciente porque se remite como una persona que siempre ha tenido que estar en un consultorio médico o que se relaciona con enfermo, personas con VIH, no portadores. El portador es una palabra fuerte porque
ahí lo dice, es como si estuviera portando, como si estuviera llevando una maleta encima y que puedes dejar o ponerte o que puedes pasárselo a otra persona. Entonces la carga de estigma también es fuerte al hablar de portadores. Hay que hablar de personas con VIH. Y se hizo una selección de variables también para entender cómo esos medios de comunicación podrían impactar ya sea de manera negativa o positiva al hablar de manera correcta o incorrecta. Entonces hay unos tipos de artículo, por ejemplo, en análisis incluye si la información que se está entregando en un breve, si se está entregando en un artículo, en una columna de opinión, en una nota periodística, los temas que se habla, hay muchísimos temas alrededor del VIH, pero se seleccionaron algunos para encontrar una relación directa si había o no interés de los medios de comunicación para comunicar, valga la redundancia, sobre el estigma y la discriminación, y al estigma y la discriminación le sumamos entonces prevención, investigación, atención, las palabras de uso adecuado e inadecuado, que ya las he nombrado, pero que más adelante vamos a profundizar en los resultados, el tipo de población de la que estamos hablando. Muchas veces se hace referencia a poblaciones cuando se habla de VIH o SIDA en medios de comunicación y efectivamente lo veíamos en los ejemplos. Entonces hablaban de los gays, hablaban de las personas con trabajo sexual, pero también quisimos incluir otras poblaciones como lesbianas, por ejemplo, que muchísimas veces no están relacionadas con el tema de VIH porque la posibilidad de infección es mínima. Las personas bisexuales que casi siempre están siendo invisibilizadas en todos los ámbitos, personas indígenas, personas usuarias de drogas que también están incluidas dentro de estas poblaciones que se pueden llegar a ver afectadas por la transmisión del VIH. Enfermedades slash infecciones, que cuáles son esas que se relacionan también al momento de hablar de VIH. Entonces, hay una relación directa, por ejemplo, con la tuberculosis y la malaria, porque el Fondo Mundial de Lucha contra el VIH también relaciona a la tuberculosis y la malaria y muchas veces se hace este tipo de relación en los medios de comunicación, pero aparecen otras como la hepatitis, la sífilis, la gonorrea, todas las ITS que pueden estar relacionadas en algún momento con el tema del VIH. El uso de drogas, en esta segunda fase de la investigación quisimos saber si había una relación directa entre el uso de drogas y el VIH, entendiéndolo también desde las nuevas prácticas como el Chemsex, por ejemplo, que es la posibilidad de hacer uso de drogas para tener relaciones sexuales, ya sea en pareja o en grupos, y es una situación que se está dando muy común entre jóvenes gays de América Latina y España, como una práctica sexual, pero también como una oportunidad para hacer uso de drogas recreacional. Y otras variables que ya lo vamos a ver más en el transcurso de la presentación. Vamos a entrar de una vez a los resultados. Este estudio, como les comentaba, se hizo del 1 de octubre al 1 de diciembre y una digamos, de las hipótesis que se tenían era como conocer cuál era el impacto de los medios de comunicación en el Día Mundial de la Respuesta al VIH, que es el 1 de diciembre. Entonces, aquí vemos una relación directa entre la línea azul y la línea naranja, que la línea azul son las menciones que están dentro de los artículos, que son la línea naranja. Entonces, por consiguiente, siempre tendrá que haber muchas más menciones que artículos, pero vemos cómo a finales de noviembre y el 1 de diciembre son los días que tienen ese mayor impacto. Entonces, hay una búsqueda constante de los medios de comunicación y de las y los periodistas a organizaciones sociales, a personas que viven con VIH, a personas, celebridades, por ejemplo, que quieran hablar sobre el tema durante la última semana de noviembre y el 1 de diciembre. Y durante el resto del año es súper estable digamos, la información que se da sobre el tema de VIH. Entonces, obviamente, sí hay una centralización en distintas fechas como efemérides, como el 1 de diciembre o el Día del Condón, por ejemplo, que también se da muy seguido. Y hay una definición digamos, del análisis que se hizo a estos artículos. Está el artículo donde el tema es protagonista, es decir, donde se está hablando específicamente de VIH o SIDA. Hay otro que es una mención, que es cuando, por ejemplo, pasa mucho con las celebridades o con las personas famosas de que
pueden estar asistiendo a una gala honorífica a favor del VIH, entonces solo se hace la mención al VIH, pero no es el tema central. Y la referencia, que es cuando se hace referencia al VIH para tener una relación directa con otra infección, enfermedad, tratamiento, por ejemplo, cuando estamos hablando de algún tratamiento para alguna infección de transmisión sexual y hacen referencia al uso de retrovirales en el VIH. Digamos, se hizo esa diferenciación para también conocer el espacio que tenía de protagonismo la temática del VIH-Sida en los medios de comunicación. Y aquí en estas dos, en las barras, podemos ver cómo si eliminamos el 1 de diciembre, que está incluido en la barra superior, pero no en la inferior, obviamente la información cambia un poco el protagonismo y hay mucha más participación de las menciones. Entonces, efectivamente, el 1 de diciembre sí que ejerce una posición de protagonismo en el tema de VIH, pero lo ideal sería que no fuera solo el 1 de diciembre, sino que se hablara durante todo el año de una forma mucho más regular sobre la temática. Obviamente, tener el Día Mundial va a hacer que siempre tengamos esta posibilidad de encontrar muchísima más información. Y digamos, un pedido que se le hace a las y los periodistas y a los medios de comunicación también es el 1 de diciembre y la última semana de noviembre sí conocen a las organizaciones sociales que trabajan el tema en la respuesta al VIH. El resto de año no. Y entonces están las organizaciones sociales corriendo detrás de los periodistas tratando de eh, sacar información seguramente relevante para el avance en la respuesta al VIH, pero a los medios de comunicación no les interesa cubrir durante otras fechas que no sean el 1 de diciembre o el Día del Cóndor. Y espero que, pues si tienen preguntas, por favor las vayan poniendo en el chat. Aquí quiero mostrar el protagonismo del VIH o SIDA por por las temáticas y era donde yo les expresaba que no hay una gran necesidad o no hay una oportunidad para hablar de estigma y discriminación relacionado al VIH en medios de comunicación. Y aquí lo vemos en la parte final, donde está estigma y discriminación, son los de menores participación protagónica, son más como de menciones. Y yo hacía una relación directa, por ejemplo, con otros movimientos como el Ni Una Más, Ni Una Menos, o Nos Están Matando, digamos que son movimientos que pueden llegar a tener una visibilización grande del estigma y la discriminación, aunque con el VIH tengamos que tener un cuidado especial para no victimizar a las personas que ya viven con el virus. Entonces, digamos que hay un trabajo muy fuerte por hacer, sobre todo para poder visibilizar los casos sin pasar por encima de las personas que son víctimas. Y algo que me parece también relevante decir es cómo las celebridades se convierten en una oportunidad para comunicar sobre el tema de VIH en medios de comunicación. Entonces, si bien vemos que son menciones, la mayoría, son 60% de menciones, mientras que el protagonismo, digamos, entre una persona famosa y hablando de VIH es de una de cada, perdón, 3 de cada 10. Entonces, es la oportunidad para poder entablar relaciones directas con celebridades o con famosos y que puedan ser embajadores de la información que queremos nosotros entregar sobre el tema de VIH. Esto lo digo sobre todo para organizaciones sociales o para personas que trabajan directamente con la respuesta al VIH. Ver esto como una oportunidad, ¿no? Y menciones, por ejemplo, como no sé, Sharapova va a jugar un partido de tenis a favor de la fundación de Elton John pues, en respuesta al VIH. Digamos, son ese tipo de menciones las que aparecen en medios de comunicación muy comúnmente, pero que creemos que es un espacio de posibilidad de participación más grande para, digamos, comunicar de una manera más directa temas específicos sobre el virus. Y obviamente quiero hacer ahí un paneo rápido de cuáles son los temas que mayor tienen presencia. Diagnóstico, se está dando muchísimo porque va relacionado con el tema de prevención temprana y con la necesidad de incentivar la posibilidad de que las personas accedan a testeo mucho más rápido, mucho más frecuente. Y hay, por ejemplo, desconocimiento muchas veces que las personas, sobre todo si estamos hablando de Colombia, no sé, en otros países, pero nosotros podríamos ir a nuestras EPS o seguridad de salud y poder exigir
examen de diagnóstico para VIH y muchas personas ni siquiera lo saben, ni siquiera lo tienen presente. Y en algunos otros casos las personas, como lo veíamos al comienzo, lo evitan por tener un señalamiento o una estigmatización por acceder a este tipo de servicios. Y yo ahí quiero como salirme un poquito del discurso y contar una experiencia personal de una oportunidad en la que tuve de ir a mi servicio médico y decirle al médico que quería hacerme la prueba de VIH, la prueba ELISA, y esta persona me cuestiona diciéndome que eso está relacionado con la promiscuidad y con, digamos, con el tener sexo con muchas parejas. Obviamente, yo tuve un problema ahí bien fuerte al trabajar con la temática y al defender los derechos humanos y le dije pues que eso era, digamos que mi intimidad y que no debería ser motivo de decisión para el tema de la prueba de VIH. Igual fue un momento bien difícil porque hasta el mismo, muchas veces hasta las mismas personas que trabajan en temas de salud no saben hacer un tratamiento correcto del VIH con otras personas que vienen a acceder a servicios de atención, tratamiento, diagnóstico, etcétera. Entonces, es la importancia de ver a la persona con VIH como una persona que puede llegar a verse afectada por cómo yo la trato o cómo yo le estoy prestando un servicio de salud también. La segunda es avances. En los avances, entonces, aparecen muchísimas noticias sobre investigaciones que se están dando alrededor, por ejemplo, de la vacuna. Y en esto sí tengo que ser muy, muy específico. Los medios de comunicación no saben comunicar sobre la vacuna. Y lo hemos visto ahora con el COVID también. Entonces, hablaron, por ejemplo, hace algunos 2 años tal vez, de la posibilidad de tener tratamiento retroviral inyectable, el cual sería cada mes o bimensual o hasta cada 3 meses. Y en los medios de comunicación salieron a decir que era la vacuna para el VIH. Y esto lo que puede llegar a incentivar es el desuso, mejor, de protección como condón, de PrEP, como profilaxis, preexposición, y pueden llegar a incentivar también actividades sexuales que puedan poner en riesgo personas para la infección de VIH. Y es muy común ver que los medios de comunicación, con el afán de comunicar, lo que hacen es desinformar. Entonces, también tener mucho en cuenta eso y nosotros como personas que leemos medios de comunicación, como personas que trabajamos temas de salud, como personas que trabajamos en respuesta al VIH, deberíamos tener clarísimo eso también y ser agentes políticos para poder comunicar de una manera más correcta. Entonces, lo que se hizo en ese momento, por ejemplo, yo desde mis redes sociales fue como compartir la información, pero diciendo que no era real, que lo que se estaba hablando era de un tratamiento retroviral bimensual o trimestral y que no era la cura del VIH específicamente. Entonces, está muy relacionado con ese tipo de cosas. El tercero es el tratamiento. Obviamente los avances en el tratamiento hacen que ahora, por ejemplo, tengamos la posibilidad de tratar a personas con VIH con una sola, digamos, con un solo medicamento al día. O estamos hablando también de lo que yo estaba nombrando ahorita como PrEP, que es una posibilidad de prevención que debería ser combinada, pero que también a través de la forma como se ha dado la difusión de la profilaxis preexposición, que es que las personas que no tengan VIH puedan acceder a un proceso preventivo a través de la toma de un medicamento que es Truvada, que debe ser diario, que debe ser siempre cada 24 horas, que debe tener un montón de regularidad para que sea efectivo, pero que debería ser una prevención combinada, como lo decía, con el uso del condón. Entonces, digamos que hay la posibilidad de que no exista esa transmisión del virus, pero estamos en un proceso de desinformación completamente, no solo en Colombia, en toda Latinoamérica. Se han conocido casos, por ejemplo, de chicos gays que pueden encontrar el medicamento a través de cualquier plataforma de ventas, como, no sé, no quiero nombrar a ninguna, como Amazon o cualquiera de esas, pero no saben cómo hacer uso del tratamiento específico. Entonces, toman medicamentos para prevenir el viernes y el sábado, que son los días que salen,
y son los días que tienen de pronto, tal vez tengan más acceso a tener relaciones sexuales sin protección. Y el resto de días entonces no toman porque aparte es un medicamento que es costoso. Y esto lo que genera es que el cuerpo cree la resistencia ante el medicamento y no va a servir como un proceso de prevención. Entonces, hay que informar de manera correcta, hay que decir las cosas como son, que si no se toma el medicamento a la hora adecuada, todos los días, no tiene ningún sentido hacer uso de PrEP. Y otra situación que se está dando con el uso de la PrEP es que se está evitando el uso de condón. Entonces, puede que haya reducción en la infección de VIH, pero lo que está pasando es que ahora vemos muchas mayor infecciones de transmisión sexual como sífilis o gonorrea. Pero también hay otra situación particular y es que hay toda una investigación alrededor de la indetectabilidad del VIH. Entonces, yo sé que muchas personas conocen más sobre el tema del VIH y otras no. Cuando quiero ser muy específico en algunas temáticas, como por ejemplo en esto, en indetectable, es la posibilidad que tienen las personas con VIH de tener un tratamiento adecuado y baja tanto su carga viral que es posible que sea indetectable el virus. Y a través de las investigaciones se ha encontrado que si una persona es indetectable, es una persona que no transmite el virus, así no se haga uso del condón. Aunque lo recomendable es siempre tener protección, pero también hay que, digamos que, destigmatizar a las personas con VIH y la responsabilidad siempre tiene que ser conjunta, no hay que relacionar la responsabilidad con la persona con VIH, sino que tiene que ser conjunta y nosotros y nosotras deberíamos ser los responsables de nuestra sexualidad. Bueno, me fui un montón por un lado, pero ahí vuelvo. Está la investigación, ya lo hablábamos, y los temas de prevención. Entonces, digamos que estas son el protagonismo que tiene por temática el VIH en medios de comunicación y obviamente está enfocado a la estrategia de respuesta a la epidemia que se busca que sea para el 2030, pero se necesitan como 30.000 millones de dólares para poder decir que vamos a terminar con el virus del VIH en el 2030. Así que por ahora podemos hacer uso de la prevención combinada, podemos hacer uso de los métodos de prevención correctos que hay y obviamente enfocar que las políticas de salud pública en los países y en los gobiernos estén relacionadas con el acceso universal para las personas con VIH a tratamiento. Quiero mostrarles en esta gráfica de barras la difusión de noticias sobre VIH o SIDA y su relación con el uso adecuado o inadecuado, que será lo verde y lo rojo, en las distintas poblaciones que son nombradas dentro del contenido de las noticias. Entonces, por ejemplo, hombres son los que mayor participación tienen con niños y adultos mayores. Y aquí hay algo que decir y es que si bien la epidemia, la pandemia del VIH está centralizada en tres poblaciones específicas que son HCH y gays, hombres que tienen sexo con hombres y gays, personas que hacen trabajo del sexo y personas trans. En el momento de comunicar o de ver ese análisis en los medios de comunicación, no son estas tres poblaciones las que más participación tienen dentro del contenido. Entonces, es muy raro, por ejemplo, encontrar que hombres, niños, adultos mayores sean los que tienen mayor participación digamos, en la forma adecuada de hablar sobre el VIH, pero hay una problemática que surge y creo que es relacionada también con todos los problemas sociales, económicos, políticos, culturales que vive Latinoamérica más que España, pero que están relacionados, por ejemplo, con el proceso de migración. Si vemos, es el de mayor uso inadecuado del lenguaje cuando tenemos la relación entre VIH y migrantes y con indígenas. Y yo creo que también es porque no tenemos un uso no, sino un conocimiento adecuado de cuando hablamos de estas poblaciones en específico. Ahí podemos ver también cómo hay otras poblaciones que tienen un alto nivel de uso inadecuado, por ejemplo, personas usuarias de drogas. Y las personas usuarias de drogas, aunque sean recreacionales o no, siempre tienen
un estigma negativo, ¿no? No sabemos hablar de una persona como usuaria de drogas como persona, sino que tiene que ser la persona con un nombre específico. En este caso se utiliza muchísimo la palabra drogadicto, se utilizan palabras que son inadecuadas o como adictos también, que, que chocan un poco al momento de generar esa empatía con él y la otra, ¿no? Entonces también tener mucho presente que cuando estamos hablando con distintas poblaciones, nuestro trabajo también, ya no solo es de comunicaciones, es que esto no es solo para los medios de comunicación, sino es para todas las personas, también debe ser un trabajo diferencial, una forma de expresarnos de forma diferencial y que lo diferencial no sea pensar en la otra persona como que es diferente, sino en pensar de que todas las personas, son iguales pero que si algunas tienen un manejo diferencial, pero es por situaciones específicas, no porque sea necesario ponerles una etiqueta adicional. Voy a mirar el tiempo porque creo que me estoy demorando un poco. Eh, Estás bien, Diego. gracias. Bueno, aquí quiero hacer un poco de mención a cuáles son esas enfermedades o infecciones diferentes al VIH-Sida, pero que se habla muchísimo cuando se habla de VIH. Y ahí lo podemos ver en la tabla, tuberculosis. Y creo que esto está completamente relacionado con la coinfección. Muchas personas con VIH que desafortunadamente no tienen acceso a tratamiento o que su diagnóstico fue tardío, tienen mayores niveles de infectarse por otras infecciones, valga la redundancia, como la tuberculosis, y es donde sale el proceso de coinfección que lleva un tratamiento mucho mayor, que lleva un montón de tiempo de recuperación, y creo que se está trabajando tanto a nivel regional en la eliminación de la coinfección, que por eso también aparece mucho la tuberculosis y la malaria también. Y hepatitis, sífilis, obviamente sífilis, gonorrea, VPH está muy relacionado con la falta de uso de condón, de preservativo, de métodos de prevención para infecciones de transmisión sexual. Y no quiero alarmar, porque no es la idea, pero se están dando muchas situaciones, por ejemplo, de que las infecciones se están dando en mujeres amas de casa, porque desafortunadamente vivimos en una región aún machista donde el hombre tiene la posibilidad de salir a tener relaciones sexuales con otras personas y la mujer está en casa haciendo los oficios de la casa y cuando vuelve el esposo tiene sexo sin protección también con su esposa y se están dando altos niveles de infección, ya sea de VIH, de sífilis, de diferentes ITS. Y lo otro es que desafortunadamente los métodos de prevención relacionados con anticonceptivos son exclusivamente para mujeres. Y al hacer uso, por ejemplo, de pastillas anticonceptivas, inyecciones, parches, se evita el uso del condón para evitar el embarazo, pero no para evitar infecciones de transmisión sexual. Entonces también hay que tener eso muy presente. Y aparecen otras como la influenza, porque cuando se hizo el estudio todavía no estábamos en etapa COVID, se estaba hablando de gripe todavía y aparece la influenza y el ébola en una mínima proporción. Yo creo que si lográramos hacer de nuevo otra parte del estudio mucho más actual, seguramente las menciones por COVID se llevarían gran parte del porcentaje. Y para sorpresa mía, las menciones a drogas fueron muy pocas. Si lo vemos en total, fueron 13 de 5.480. O sea, eso no es para nada, digamos, importante dentro del proceso estadístico. Son muy pocas, pero quise mostrarlas porque quería saber de qué hablaban y cuál era la relación del VIH con las drogas. Vemos chemsex, que es la práctica que les contaba de hacer, ya sea en grupo o en pareja, relaciones sexuales con el uso de sustancias psicoactivas, ya sean recreacionales o no, y solo hay 7 menciones: marihuana, cocaína y GHB. Entonces digamos que no hay una alta proporción de hacer esa relación entre drogas y VIH o SIDA. Obviamente sí hay una mayor proporción entre
infecciones, enfermedades y VIH. Y era lo que yo les decía, hay un impacto de información sobre el Fondo Mundial porque habla de tuberculosis y malaria, hepatitis como producto de la coinfección y poca relación entre el consumo y VIH. Falta contenido educativo por nuevas prácticas y esto sí hay que hacerlo énfasis. Yo, por ejemplo, como periodista, pero también a las personas que trabajan temas de salud y a las personas que tienen interés en trabajar temas de VIH, les incentivo esa necesidad de comunicar sobre prácticas como el Chenses, por ejemplo, que es una práctica que se está poniendo muy presente y si hablamos de etapa pandémica, mucho más después de que se empezaron a hacer este tipo de fiestas privadas, digámoslo, o en casas, no tanto en lugares al público, pero mucho más en lugares cerrados. Y hay que tener siempre presente que por más de que estemos en cuarentena, muchas personas todavía siguen participando de estas actividades. El tono de las menciones en el cubrimiento al VIH o SIDA, quiero mostrar que el 50% que es el lugar azul es neutral, es decir, es informaciones donde no hacen uso adecuado o inadecuado del lenguaje, sino que utilizan otro tipo de palabras. El verde son las palabras adecuadas y el rojo son las palabras inadecuadas. Para sorpresa mía y con gran agrado puedo decir que esto comparado con el estudio que se hizo en el 2016, que fueron los mismos medios, los mismos países, a excepción de España, en ese momento estábamos hablando de que 1 de cada 3 declaraciones sobre el tema de VIH tenía lenguaje inadecuado. Ahora podemos decir que este porcentaje ha bajado un poco y en ese momento el porcentaje del tono adecuado, del uso de palabras adecuadas, era menor que el uso inadecuado. Entonces también estamos viendo un avance en el trabajo que se está haciendo por comunicar de una manera mejor, por entregar información que sea mucho más correcta y no solo por hablar bien, digámoslo, sino también porque esto está teniendo influencia en el estigma y la discriminación para las personas con VIH, en el acceso a servicios de salud amigables, en el acceso a tratamiento, a atención temprana, a diagnóstico temprano. Quiero ahí mostrar el uso adecuado e inadecuado. En este momento también llama la atención que en el estudio del 2016, enfermedad era la palabra más nombrada por encima de infección y ahora lo que estamos viendo es que infección, que es la palabra correcta, está por encima de la palabra enfermedad. Entonces hay digamos, se recibe con agrado estos resultados de que estamos empezando a cambiar la forma como estamos comunicando frente al VIH. Palabras adecuadas: infección, vive con o persona con VIH, que no puede ser de las dos formas. Transmisión para hablar del contagio, que sería la palabra incorrecta. Nuevos casos para hablar de los nuevos diagnósticos. ITS, no como ETS, y epidemia frente al VIH. Y las palabras inadecuadas: enfermedad, paciente. Todavía hay una alta relación a la muerte cuando se habla del tema de VIH. Muchísimo todavía, digamos que los medios de comunicación todavía tienen esa necesidad de hablar de la muerte cuando se habla de VIH y es entendible después de una satanización del lenguaje en torno al VIH por más de 30 años. Es un proceso que tiene que darse paso a paso, pero que efectivamente tiene que cambiar porque las relaciones de muerte con el VIH son mínimas, ¿no? Y aparte hay que hacer clarificación en una cosa y es que las muertes no son por VIH, son por causas asociadas al VIH. Las personas no mueren de VIH. La relación del SIDA y esa necesidad de ver al SIDA como si fuera el VIH, cosa que son completamente distintas. Hablar de contagio cuando estamos hablando de transmisión, portadores para hacer referencia a las personas que viven con el virus, enfermo para hacer referencia a las personas que viven con el virus, perdón, ETS, hablar de la cura y por qué está la cura en la palabra inadecuada. Y es que no hay cura, no hay que hablar de la cura como un efecto real de lo que puede estar pasando en los avances en los procesos de tratamiento retroviral, que era lo que estábamos hablando con el tratamiento trimestral o bimestral. Y venerias para hacer referencia también a las infecciones de transmisión sexual. Y aquí está la conclusión: 1 de cada 5 menciones a VIH-Sida contiene lenguaje inadecuado. Hace 5 años era 1 de cada 3. Así que vamos avanzando poco a poco, pero hay un avance significativo en los últimos años y creo que eso también es respuesta al
trabajo que están haciendo organizaciones de la sociedad civil muchísimo en el tema educativo, no solo para periodistas, sino también para personas de la salud, de la salud, de dicho sí que atienden personas con VIH y también para personas, digamos, que no tengan ninguna relación con el VIH, pero que quieran tener conocimiento sobre la temática. El tono de menciones por país, aquí hay bastantes, digamos, análisis internos que hacer. Digamos que está así en barras y está general para no tener mucho énfasis en cada uno. Se podría ir hasta lo más profundo y conocer cómo están los medios de comunicación, cuáles son los periodistas que están teniendo mayor uso inadecuado o adecuado del lenguaje. Pero por ahora, digamos que tenemos esta panorámica general del uso adecuado, que es el verde, inadecuado el rojo, y neutral o informativo, que es el azul. Y vuelvo y repito, este azul es cuando dentro del análisis no hay palabras que puedan influenciar hacia un tono negativo o positivo. Entonces vemos que, por ejemplo, Paraguay es el que más uso adecuado hace del lenguaje y que Nicaragua es el que en ninguna de sus menciones hace uso adecuado del lenguaje. Y me cuesta entender un poco, por ejemplo, países que tienen avances en derechos para personas con VIH, por ejemplo, México, Argentina, el mismo Colombia, digamos que están como en mitad de la tabla y causa también curiosidad que países que tienen ahorita, bueno, en este momento seguramente Colombia estaría en el último lugar, pero países que tienen problemáticas sociales muy fuertes o políticas económicas como Venezuela y Nicaragua están en los últimos lugares. Creo que también digamos que los problemas sociales también afectan la forma como los medios de comunicación empiezan a hablar sobre el tema de VIH. Y eso hay que tenerlo presente para cuando hacemos procesos educativos con periodistas y con medios de comunicación. Y bueno, ahí vemos una relación, hay unos que utilizan muchísima palabra inadecuada, pero también utiliza palabra adecuada. Por ejemplo, El Salvador, lo vemos que tiene 32% de uso inadecuado y 26% del adecuado, pero digamos que ahí sí hay una tendencia a empezar a reducir ese uso inadecuado y empezar a tener un mayor uso de palabras correctas frente a la posición que tenemos con el VIH-Sida. Y era lo que yo les decía, las situaciones políticas y el trabajo en la respuesta de países adelantados que puede estar influenciando también la forma como los medios de comunicación hablan o no del VIH. Y esto ya es la final. Digamos que este proceso de investigación nace como una necesidad de reconocer cómo los medios de comunicación hablan sobre el tema de VIH. Como les decía, en Latinoamérica hay muchísimas iniciativas de guías para periodistas, para medios de comunicación, pero nunca se había hecho un análisis de realmente cuáles son las palabras que estamos utilizando, cómo es el proceso que se está utilizando, cómo es el proceso de utilización de estas palabras, en qué contextos se están utilizando, cuáles son las poblaciones más afectadas. Y digamos que esto surge de esa necesidad de reconocer esa información por primera vez, porque es la primera vez que se hace este análisis en Latinoamérica. Lo había hecho el profesor José Luis Terrón de la Universidad Autónoma de Barcelona en España, pero solo a 4 medios españoles. Digamos que así como tan amplio, con tantos medios de comunicación, era la primera vez que se hacía y sirve de base también para tomar decisiones en torno al cambio de políticas públicas, en torno al cambio de cómo empresas prestadoras de salud o entidades prestadoras de salud pueden también tener esos procesos educativos frente al uso del lenguaje en algunas temáticas. Y vuelvo y repito, no es solo con el VIH, es con distintas temáticas. Entonces, cómo hablar bien de personas LGBT, sobre todo de personas trans, que son las que se ven más afectadas por el uso del lenguaje. Y otro montón de poblaciones que se ven completamente afectadas también por el uso inadecuado. Entonces, esto nace como esa idea también de generar conocimiento. Hay un proceso de difusión y digamos que ahí pongo esa imagen del medio de comunicación, no solo porque salga mi foto, porque es lo que menos me interesa, sino también es porque en el titular hace énfasis correcta de la idea de este trabajo. Y esto voy a contar porque es anecdótico. Yo tuve una presentación en una universidad de Mendoza, en Argentina, con la investigación del 2016.
y se logró hacer unas ruedas de prensa para poder tener mayor difusión del evento y de la necesidad de comunicar bien. Y yo estaba dando la entrevista con la persona con la periodista, y la di toda la entrevista, no me di cuenta, y al otro día cuando llega al diario fue que me doy cuenta que yo dije eso y es verdad. O sea, a la final todo se resume en eso, en que cambiando 10 palabras los medios podrían referirse al VIH correctamente. Y solo haciendo ese cambio de 10 palabras podemos incidir muchísimo en la eliminación de barreras generadas por estigma y discriminación para personas con VIH. Entonces, a veces uno ve este tipo de trabajos de investigación así como muy macro, muy grande, de que el proceso es muy difícil poder cambiarlo, pero a la final es esto, es cambiar 10 palabras y podemos hacer un cambio inmenso en cómo las personas con VIH pueden llegar a mejorar su calidad de vida. Capacitación, obviamente, yo me he dedicado desde que empecé con mi trabajo de investigación a darlo a conocer. Creo que es importante que la gente conozca este tipo de iniciativas. Este trabajo en específico habla de VIH y SIDA, pero esto mismo se puede hacer con cualquier otro tema. Ya lo digo, me encantaría poder hacerlo con LGBT y personas trans porque seguramente los resultados también impactarían demasiado el uso del lenguaje adecuado e inadecuado en medios de comunicación frente a estas poblaciones. Alianzas, nace un proceso de trabajo en alianza con organizaciones sociales para generar este tipo de difusión del conocimiento para que la gente pueda tener mayor información sobre cómo hablar sobre el tema de VIH, y digamos que eso se ha hecho en los últimos 4 años y se sigue haciendo tal como lo estamos haciendo con Profamilia hoy. Y el desarrollo de estrategias, que lo más importante es la necesidad de inculcar ese uso adecuado del lenguaje siempre entre todas las personas. Ya digo, esto no es solo para periodistas, no es solo para medios de comunicación, es también muy importante para gente que trabaja en tema de salud, pero sobre todo para todas las personas en general. Que necesitan tener esta información y que necesitan conocer realmente cómo se debe hablar o no de una temática en específico y evitar la satanización que ha llevado a los medios de comunicación por más de 30 años sobre esto. Creo que voy a dar por finalizado. Ahí está mi correo para las personas que tengan alguna pregunta, duda, comentario, si quieren conocer mucho más sobre esta temática, si quieren que les envíe mi tesis de maestría, que es donde estoy hablando sobre esto. Creo que estoy abierto siempre a todas las posibilidades y lo más importante es que esta información se pueda dar a conocer cada vez que se tenga la oportunidad de hacerlo. Y muchas gracias de verdad por este espacio que ha sido increíble. Voy a dejar de compartir ahí para que tomen nota rápido del correo, pero voy a dejar de Gracias, compartir para Diego. ver a Marina. Ya lo puedes poner por el chat si quieres para que todas las personas lo tengan. El chat ha estado muy activo, entonces traté de recopilar algunas de las preguntas, y si después de esas preguntas vemos que surgen otras, pues continuamos un poco la discusión. La primera pregunta es de Raúl de Esteban Valencia, que ha estado muy activo aquí en el chat y tiene pues dos preguntas. Ujú. Eh, la primera es, dentro del abordaje, ¿se logró identificar cuáles fueron las acciones afirmativas para el tema del estigma y discriminación? Y bueno, ¿y qué incluían o qué implicaban estas acciones afirmativas? No, creo que es que hay un trabajo específico con el tema de comunicar. Es decir, yo no me metí tan de fondo con el proceso de hacer cambios en, digamos, a medir ese estigma y la discriminación que están viviendo las personas. Creo que ONUCIDA tiene un índice de estigma y discriminación, pero no relaciona las comunicaciones con eso. Y creo que, puede ser un camino a seguir, ¿no? Empezar a tener ese índice de estigma, pero relacionado con los medios de comunicación. Lo que se trata de hacer con esta investigación es efectivamente conocer cuáles son esos diagnósticos en lenguaje que podemos llegar a cambiar, pero que conozca cuál fue el impacto generado en las personas. Desafortunadamente no se tiene, tendría que ser un trabajo muchísimo más amplio, que supongo que sería fabuloso poderlo hacer, porque medir el estigma en la discriminación en un índice, en una posibilidad de que las personas puedan expresarlo, sería increíble. Solo para acotar, tuve la oportunidad de trabajar con personas con VIH porque efectivamente no está bueno tomar la voz de nadie, y era necesario para el estudio que personas con VIH me contaran
cómo se veían ellos y ellas cuando leían este tipo de comunicaciones en los medios. Y efectivamente si hay un impacto real del lenguaje que se usa frente a las personas con VIH cuando lo leen. Y una digamos, de las declaraciones que me dieron es que efectivamente se sienten vulnerados. Muchos y muchas de ellas trabajan en la respuesta al VIH y sienten que el trabajo que hacen digamos, se queda a veces corto para con lo que los medios dicen. Entonces, si hay una afectación directa en las personas con VIH, digamos que puedo decir eso como una forma para hablar de las personas, del estigma y la discriminación en las personas, pero no hay una forma medida, digamos, con objetivos SMART del índice del estigma y la discriminación en las personas, no. Ahí tenemos otra idea para seguir Por investigando. supuesto. Otra pregunta que viene de Carolina López dice, ¿qué podemos hacer para cambiar o quitar el estigma y qué se está haciendo en la actualidad? Yo sé que es una pregunta un poco amplia y pues toda tu presentación da tips sobre eso, pero no sé si quieres como sintetizar una idea tal como nos presentaste en la noticia de periódico que compartiste. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para quitar el estigma? Tratar a las personas por igual, siempre. Creo que tratar a las personas con respeto y como una persona igual a mí es lo que se necesita para eliminar el estigma. Cuando yo empiezo a ver la diferencia en el otro, es que empieza a surgir esos problemas de discriminación. Si yo lo veo como igual, seguramente no tendríamos esa necesidad de generar esas etiquetas y estigmas y discriminaciones. Ok. Y otra pregunta que está en el chat es de Diego Cuellar. Tal vez Diego no estuvo en toda la presentación. Él está preguntando qué medios, cuántos y qué tipos de medios de comunicación se incluyeron, así como el tiempo de monitoreo. Sé que ya lo presentaste, pero de pronto algunas personas no alcanzaron a agarrar todo ese aspecto metodológico. Sí, fueron 110 medios de 20 países de habla hispana de América Latina, el Caribe y España, de la cual obtuvimos 1.726 artículos y 5.480 menciones a VIH o SIDA. La selección de los medios a través de los países que tienen estudio general de medios, medios de media y alta audiencia, y los que no tenían estudio general de medios a través de un proceso de investigación previo donde se determinaba la audiencia de los medios de comunicación para tenerlos de mayor audiencia. Gracias. Por aquí yo no veo Ah, más preguntas. ¿y qué tipos de medios? Perdón. Todo fue medios online para tener la posibilidad de hacer el monitoreo mucho más fácil. Ahora, si nos abrimos a televisión, a radio, ahí hay otra posibilidad. Listo, gracias Diego. Aquí en el chat no veo más preguntas, pero de pronto se están animando, las están pensando. Mientras tanto, yo tenía una pregunta y es, bueno, ¿cuáles son como los retos metodológicos de trabajar con periódicos? Porque estabas contando un poco que estuviste trabajando con personas que tienen VIH y les mostrabas la noticia y qué sentían respecto a la noticia, pero ¿cuál es el reto o las limitaciones de trabajar con este tipo de fuente? Creo que hay una situación particular al trabajar, por ejemplo, con periodistas, y lo digo porque soy periodista, y es que somos muy reacios a que alguien nos venga a decir cómo hacer nuestro trabajo. Entonces, entrar de lleno, así como de cabeza, a decirle a una persona periodista que cambie la forma de cómo está escribiendo, es de una entrar en reversa. Lo que yo estoy tratando de incentivar es que las y los periodistas sean mucho más amigas y amigos de las organizaciones sociales que trabajan en la respuesta al VIH. Que si tienen una duda puedan llamar y decir, oye, tengo una duda, no me acuerdo cómo se escribe esto, cómo está bien, o te lo envío y me puedes decir si está correcto. Digamos, lo que queremos es generar alianzas con los medios de comunicación para que ellos puedan tener a mano, digamos, la forma correcta de hablar sobre el tema. Porque llegar a decirles que lo están haciendo de una forma mal no es el camino. Lo otro también que veo es que si bien tenemos muchas iniciativas de guías, como lo he venido nombrando durante toda la presentación, son guías que son demasiado largas y el periodismo actual vive de la inmediatez y la naturaleza del periodismo actual es ya. Y sobre todo con redes sociales, con lo digital, es informar así. Entonces, muchas veces pasa que ellos no van a tener ni el tiempo de leer sus 40 páginas de la guía para poder decir que está bien o que no está adecuado para utilizar la palabra, pero
creo que si un periodista o una periodista tiene ahí en su escritorio esas 10 palabras de las que hablamos de que podríamos cambiar, con eso ya hace la diferencia. Las 10 palabras, entonces. Diego, por aquí no veo más preguntas en el chat, solo mencionar que tuvimos algunas dificultades en la transmisión de Facebook Live, pero tenemos la grabación de toda tu presentación, entonces con tu permiso la vamos a compartir para que la gente Claro. pueda volverla a revisar. Te agradecemos mucho haber venido y contarnos de esta investigación tan interesante y pues seguiremos viendo qué otros temas vas a investigar para seguir aprendiendo cómo comunicar sobre estos temas. Antes de cerrar esta sesión del semillero, quiero recordarles que en este ciclo del primer semestre del 2021 tenemos programadas otras 2 sesiones que van a estar muy interesantes. Les voy a contar un poco para que se vayan agendando. El próximo 25 de mayo vamos a tener una presentación de etnografías desde el sexo y el exotismo, muy interesante, con alguien de nuestro equipo de investigaciones de Profamilia, Alexander Alegría. Y vamos a cerrar este ciclo con la presentación de Rosemary Garzón sobre violencia en las relaciones erótico-afectivas de adolescentes y jóvenes el 15 de junio. Entonces, están muy invitados y esperamos encontrarnos en otra sesión del semillero. Muchas gracias. Muchas gracias.